Buenas tardes, les habla Juan Guillermo, más 57-320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Bases que uno, pues hoy en día que estamos despertando, pues debemos saber de la reencarnación. Inicialmente, pues la reencarnación, si pudiéramos decirlo, volver a nacer, se refiere a muchas creencias inicialmente dogmáticas o religiosas que marcaron el concepto de la reencarnación. Pero recordemos que antes de ser una, un dogma o antes de ser una creencia religiosa, era del argot popular de, o de algún líder espiritual, donde ellos no tenían nombre de religiones, ¿no? Un chamán, por ejemplo. Pero ya después las religiones empiezan a coger todo esto del argot popular y empiezan a diseñar toda un dogma para estructurar la transmisión de estas creencias, que no son hoy en día, en lo que nosotros estamos aprendiendo, no es absurdo. La ciencia es la que hace que esto sea un absurdo, que quiere ver el alma aquí sentada con nosotros, que tengan peso y que se deje ver como se les da la gana a los científicos. Pero dicen por ahí que la religión sin ciencia, vamos a ver si me acuerdo cómo es, creo que Einstein lo dice, la religión sin ciencia es ciega y la ciencia sin religión es, la ciencia sin religión, bueno, ahí les dejo la inquietud, pero los dos tienen que estar como aliados y complementados. Ahorita me van a escribir allá, ¿y por qué dice eso si no lo sabe? No importa, pero es la idea, ¿no? La reencarnación, como viene, si pudiéramos decir, de dogmas, pues nos dice que hay una esencia donde las personas adquieren una parte material repetitiva con, bueno, una parte material repetitiva pero diferente en forma, en estructura igualita, donde hay espíritus que la albergan, entran, tan pronto muere, ¿cierto? Entonces hay tantas versiones que mantienen estas creencias como algo muy real, aún lo han comprobado. Si ustedes buscan al Dalai Lama, ya en la 13ª reencarnación, se da cuenta que este líder espiritual cuenta mucho de sus pasados y es una persona que tiene ciertas marcas en el cuerpo físico y ha sido buscado y el último o uno de los últimos Dalais va a nacer exiliado, si es que ya no nació exiliado. No sé si es este el que está actualmente en este siglo XXI. No, no es ese, no creo. Entonces hay pruebas, muchas pruebas que sí hay reencarnación. La reencarnación es que pues cuando un cuerpo se malgasta, se muere, el espíritu va y coge uno nuevo, ¿sí? ¿Cierto? El budismo pues lo dice a su forma y ellos pues afirman que el alma o sea, el que reencarna, ¿quién es el alma en últimas? Cuando uno ve teología dicen que alma es como lo que anima, el ánima, ¿no? Lo que anima un ser inanimado. Pero si tú ves una piedra y la ves en su estructura molecular, pues hay mucho movimiento energético, átomos y toda esa cosa. Y uno lo ve inanimado, pero no está inanimado. O sea que en últimas todo puede tener alma. Desde el punto de vista de lo que se mueve, ¿no? Pero ya hablando solo de hombres que reencarnan, eh,
muchos de una manera consciente o inconsciente han descubierto la reencarnación. Tanto, bueno, más en cuerpos físicos, ¿no? Eh, la religión cristiana, pues de una u otra manera, habla del verbo y habla de la encarnación, o que Jesús se hizo verbo y después no sé qué, y que vino el Hijo de Dios y toda esa cosa, y que Él volverá. Pues ellos no están de acuerdo con la reencarnación. O sea, la doctrina cristiana no está de acuerdo con la reencarnación, pero tiene sus contradicciones cuando dice todo esto, ¿cierto? Aún eh, en la Biblia hay apartes donde se habla de ese milagro de la resurrección y hablan de los cuerpos, pero la mayoría de las religiones de la, es que aún, sí, de la antigüedad yo creo, antes de Jesús y todas esas partes, uy, 8 siglos antes, muchos de donde se tiene memoria, ya sea transmitida o escrita, hablan de todo esto. Y el continente asiático, que es uno de los que este hecho se puede ver marcado, porque habla de las reencarnaciones por muchas veces de almas que toman cuerpos. De una u otra manera, estas sociedades tienen influencia, o estas culturas tienen influencia en nuestras creencias hoy en día de la reencarnación. Influencia porque ese pasado de creencias se han transmitido. Empezando por ahí. Segundo, porque hoy, en pleno siglo XXI, ya se han verificado muchos casos de personas que han reencarnado y muchos quieren desenmascarar eso diciendo que es una mentira. O sea, el científico como tal, el arraigado a este mundo material, pues quiere romper con, con esa creencia porque no le conviene, porque el materialismo pues sería hacia abajo. Pero es verídico ver que sí hay reencarnación. Ya la religión hindú, por eso es que el indio no es hindú, o sea, los que viven en la India no son hindúes, sino los que practican la religión hindú. Uno a veces cree que el indio es hindú. Lo aclaro porque más de una vez he escuchado eso en conferencias y en todo. Eh, ellos, la religión hindú, pues defienden la creencia de la reencarnación. ¿En cuáles textos? En Upanishads, se pronuncia así, Upanishads. En estos escritos se ve claramente la reencarnación que ellos de una u otra manera la, la anuncian, ¿cierto? Donde dicen que el Hatman, que es como el alma, va de viaje en viaje de acuerdo a lo que ha vivido, a lo malo que ha vivido, vuelve a reencarnar. ¿Por qué? Porque el alma de una u otra manera tiene esa capacidad de aprender de una experiencia y reaprenderla si no la entendió bien. En otras palabras, según lo que yo hago en esta vida, eh, si lo hice mal, tengo que repetir el curso. Para volver a repetir el curso, pues tengo que volver a nacer. Eso dentro del contexto hindú o del hinduismo, ¿no? Ya, pues en cuanto a lo que se refiere al aspecto físico y psicológico, pues se cree que estos se recomponen, o sea, el Hatman, que es como el alma, pues que reencarna para elaborar o complementar
lo que no alcanzó a hacer, lo que no alcanzó en una existencia, lo que no alcanzó a vivir. Y que todo lo que yo estoy hoy padeciendo es consecuencia de ese pasado. O sea que nada es gratis, ¿cierto? Que si yo nací para sufrir, si yo estoy sufriendo ahorita, es porque algo viene del pasado que no elaboré bien y como castigo o como karma, entonces ahora yo tengo que chupar mi propio invento. Ellos sí hablan mucho del karma o karma samsara, ¿no? Ellos hablan mucho de eso. Ellos dicen la reencarnación como tal es porque no han llegado a la iluminación, ¿cierto? Y que nosotros estamos viviendo la siguiente secuencia de algo que yo hice. Y si estoy bien es porque me lo merezco. La fe cristiana es Dios está contigo. En el Antiguo Testamento por allá, te ha ido bien porque tú estás con Dios, porque Dios no te ha abandonado. Te ha ido mal porque Dios te abandonó por tus malas acciones. Ya hay otras explicaciones que esto es un peligro, creer en el karma o creer en el castigo, pero eso ya es otro tema. Uno de los primeros relatos conocidos donde se hace mención de todo eso de la reencarnación sucede durante el siglo VI antes de Cristo. También, por supuesto, eh, pues en la India, ¿no? Yo creo que es una de las culturas que más están entendiendo la reencarnación en cuanto hecho, un hecho espiritual, ¿no? Lo feo es que ellos dicen, el que nació pobre ya no puede, en esta vida tiene que ser pobre y desgraciado, ¿cierto? Y por eso es que hay castas, y alguien de la casta baja no puede ser de la casta alta. Es el peligro de ese concepto de reencarnar y uno no puede salir adelante sino ya ser desgraciado toda la vida o ser millonario toda la vida porque a todo lo que hace es perfecto. Y uno nace psicológicamente ya limitado. Ah, no, ya yo nací de la casta, ¿cuál casta hay allá así baja? Y es que no recuerdo. La casta más baja. Los, ¿cómo se llaman estos? Los que van y echan los impuros, que son los que están ahí en el río, quemando a los muertos, nadie los puede tocar, porque son impuros, y ellos son la parte más baja, como la parte maldita, ¿cierto? Que no puede salir de esa casta, jamás. ¿Por qué? Porque ellos han sido bárbaros, pero no se dan cuenta la contradicción que las castas altas también son bárbaras e injustos con ellos, o sea, son muy malos. Pero esas castas de una que uno tiene que reencarnar de impuro y que no puedo ser rico toda esta vida porque fui impuro y que me voy para la otra vida porque también soy impuro ahora en esta, esos ciclos que uno repite, es posible que los repita de acuerdo a lo que se lleve de esa experiencia. Deben de haber muchos espíritus que creen que son impuros y reencarnan siendo impuros. Cuando rompe uno ese limitante, ya no es impuro, porque ya no se cree, se lo cree, porque es una creencia, y pueden hacer en mejores condiciones. Pero eso es otro tema. Hay temas, en esto se encuentra mucho de qué hablar. Entonces, cuando uno termina un ciclo o una vida o una experiencia o un estado, entonces lo llevan a uno a, a creer, y aún si se ha comprobado, que la reencarnación existe, que tenemos que reencarnar no siendo mejor de lo que somos según las malas acciones. Y para mí es tan diferente eso que por más malos que hemos sido, eh, para cambiar la secuencia de esta existencia, es solamente uno ya dejar de hacer todo lo que hizo, que no fue bondadoso.
y automáticamente donde uno viva o nazca de nuevo, si se quiere, pues todo va a ser mejor. Y pueden hacer uno otra vez de impuro, pero con otra mentalidad, ¿cierto? Ya no sintiéndose que es que yo me merezco ser impuro, sino no, nací impuro, pero ya tengo la posibilidad de tener. De esas castas de la India, algún día yo creo que tendrán que cambiar porque la gente está tan limitada que sí se ha comprobado la reencarnación, pero psicológicamente eh, esas almitas están sometidas a creencias que siempre los ha llevado a la misma repetición o a esa existencia cíclica que no para hasta que no cambien de pensamiento. Dice, dice ¿cómo es que es? Un filósofo, Nietzsche, él habla y dice, el retorno, él habla del retorno, que es como decirlo de la reencarnación, que todo retorna, algo así como el, bueno, de todas maneras, hasta el más filósofo loco, que para otros son locos, que hoy en día si uno los estudiara juicioso, se da cuenta que no eran tan locos. Y él dice que es todo cíclico, cíclico. En últimas hay algo ahí que nos está explicando sobre la reencarnación. Hay unos antecedentes de la reencarnación desde la filosofía hindú, como ya lo dije, y ellos hablan de la transmigración de las almas. Ya vemos que eso viene de antes de por ahí los siglos séptimo, octavo de la antigüedad, antes de Cristo, o sea, en la antigüedad. Pero ya uno ve en la antigüedad, en la más cercano a la cristiandad, cuando Platón habla de la transmigración de las almas. O sea que esas creencias se han transmitido, pero son creencias en última no tan absurdas, sino son eh, creencias, conceptos religiosos que de una u otra manera lo dicen porque lo han experimentado. Ese ciclo eterno de nacimiento, muerte, nacimiento y muere y nace y todas las cosas, eh, es eso, la reencarnación, es la mudanza, es pues eso que de una u otra manera se explicaba con otras palabras. Y eso nos ha ayudado de una u otra manera para, no para estar como tan limitado como el hindú, pero sí para uno tener en cuenta cómo debe estar uno pendiente de sus acciones. Porque ya se ha comprobado que si uno tiene un trauma en esta época y no lo supera, toda su vida, todo el transcurso de su vida, por ejemplo, tengo 5 años, tengo un trauma fuerte psicológico y si no lo supero, aquí teniendo 80 años, esto va a tener una repercusión sobre mí. Pues así las vidas pasadas. Si en esta vida tengo muchos traumas, no los superé, muero y vuelvo a nacer, reencarno, me traigo muchas cosas de allá que me van a afectar en esta existencia. Por eso es que uno dice, mueran felices, mueran bien, mueran perdonando, mueran estando en otra vibración, ¿cierto? Es por ahí donde uno tiene que tener en cuenta que es el renacimiento y esta experiencia debe ayudarnos para algo. Sea porque quisimos volver acá o porque no sabemos por qué volvimos acá, porque hay espíritus, cuando uno trabaja regresiones, muchos espíritus que no saben cómo llegaron acá. No hay conciencia y un antecedente que diga, no, es que yo decidí, y no saben si tampoco fueron enviados obligados, no. Pero eso dentro de casos de la vida real en la hipnosis, que se evidencia que la reencarnación a veces es voluntaria, que a veces es obligada, porque uno como el espíritu está todo miedoso o porque tiene un Dios y el Dios dijo que vaya para allá, etcétera, etcétera. Hay muchas razones, pero la reencarnación existe. Y en esas
progresiones que se hacen también a veces. Uno ve, vaya al futuro en donde se encuentra en 2000 años o en 100. Estoy en la Tierra, soy una mujer ahora o soy no sé qué. La ley del karma es una de las bases de esa religiosidad o dogma hindú que hablan de mucho o dan a entender que uno reencarna de acuerdo a lo que haga, a lo que practique, a lo que sienta. Y es un fundamento hinduista basada en pues filosofías. eh, en última la religión es filosofía, recordemos eso, ¿no? Es filosofía porque todo va partiendo desde cuando el hombre empieza a pensar. Eh, y viene mucho del oriente, ¿no? Y la mayoría de nosotros, cuando entendemos o nos creemos lo del karma como castigo, tremendo. Porque en últimas, cuando no tengamos karma, entonces hacemos lo del Buda, nos iluminamos, según eso. Pero los conceptos como van cambiando, yo solo digo, entendamos todo este contenido que hay sobre la reencarnación, entendámosla en un buen sentido de la palabra, sin miedo, que nosotros sí debemos de estar cada vez más amorosos, menos equivocados, sin necesidad de dioses y tratar de no reencarnar de nuevo, sea obligado o no. ¿Por qué? Porque es que este planeta no es de baja, no es de alta vibración, no es ningún paraíso. Y a nadie le gusta sentir esta baja vibra donde hay mucho miedo, hay muchas creencias limitantes, hay mucho panteísmo, hay mucha confusión de todo lo que las culturas hemos heredado. Hay muchos conceptos de Dios, de diablo, de castigo, de tanta cosa. Esto dentro del ocultismo y dentro de las religiones y dentro del hinduismo, el cristianismo, ¿cómo se llama el otro? Otra religión fuerte, el judaísmo, pues tienen que estar actualizándose los conceptos. Todos los conceptos occidentales debemos de entender más el fondo, no la forma, para poder entender la reencarnación en un buen sentido de la palabra. Pero sí es comprobado que la reencarnación es real, es real. Y en el pensamiento occidental, o sea, en la parte de toda Europa, y nosotros como fuimos conquistados por europeos, pues tenemos esa influencia occidental, que es la que se opone a todo esto. Y eh, cuando se están formando las religiones en el occidente, que tienen influencia oriental, pues ellos toman todas estas cosas y la elaboran de una manera diferente. Pero en el fondo, las religiones, tanto orientales o la occidental con influencia oriental, sabe de la reencarnación, sino que no lo ocultan en el discurso. Y la reencarnación, de una u otra manera, la explican como si fuera un chance o una oportunidad para poder uno hacer mejor las cosas en el ciclo de vida que le corresponda, ¿no? O sea, por ejemplo, este ciclo de vida que yo estoy acá, pues entonces corrijamos lo que yo no hice bien en la otra vida para por lo menos ir enderezándome espiritualmente y no estar eh, reencarnando tanto y más bien buscar la iluminación de acuerdo a doctrinas, ¿no? No es absurdo, pero es más absurdo, tiene sus absurdos, más bien, donde ya uno lo limitan y lo atrapan y lo hacen sentir culpable si uno se cree y lo hacen sentir eh,
incapaz y autocastigándose. Y ahí es donde la embarran todas estas creencias, pero no hay duda que la reencarnación sí existe. Y nosotros debemos de empezar a caminar a través de ese hecho verídico, porque es comprobado, y empezar uno a ser mejor o pensar de una manera más extraordinaria y aceptar la reencarnación como algo, sea la justificación que sea, pero sí hay muchos espíritus que transmigran, o muchas almas que transmigran de cuerpo en cuerpo. O sea, no es ningún imposible, como dice a veces la ciencia, o como lo dice alguien muy materialista, no es un absurdo. Ya a esta época no se necesitan pruebas porque pruebas es lo que hay y ya, pues si la religión cristiana o la religión, o esa que ha tapado mucho la reencarnación, hablan que Jesús es el único que encarna, pero tienen un concepto diferente de encarnación a reencarnación. Y de últimas, eh, pues que ellos lo interpreten como quieran y nosotros buscarle el talón de Aquiles a cada doctrina para poder entender que eso sí es una verdad. Así la tapen. Así la Biblia, o bueno, la Biblia de pronto no lo niega, es quienes pregonan ese libro, aunque ese libro ha sido manipuladísimo, ¿no? Por allá en Mateo 11:14 habla algo sobre eso y hacen referencia a algo así como cuando hablan de Juan Bautista. Y allá es como, o sea, le dan a uno no directamente la palabra reencarnación. Eh, Así, en las escrituras hay muchas, pero muchos encuentros donde se habla de reencarnación. Uno que tengo aquí en este momento es cuando en la reencarnación en Juan 3:3, Jesús le dice a Nicodemo que para ver el reino de Dios uno debe nacer de nuevo. Ahí no hablan si es nacer de una mujer o cuando uno muere nace al salir de este cuerpo, o sea, el espíritu como tal. Pero muchos defensores de la reencarnación declaran que Jesús está pues apoyando esa idea del renacimiento para alcanzar la perfección y allá hablan de si los hindúes, bueno, si el Buda habla de los hindúes hablan de la iluminación, los cristianos pueden llamarlo, vamos a decir recuerdo, ellos llaman la resurrección. Y la resurrección, pues sinónimo del otro, se logra a través de el aprendizaje que hay de esas sucesivas reencarnaciones. Entonces, hay muchas partes donde se expresa eso, pero la reencarnación como tal es un hecho, es un hecho. Entonces, la reencarnación ya saben qué es, ¿cierto? Es como, la reencarnación es como, a ver, el chisme. Yo mando un mensaje y ese mensaje llega a la segunda persona, o sea, reencarna. Ese mensaje se transfigura y se va a otra tercera persona muy diferente. Y ese mensaje se ha transformado tanto que al último puede ser un buen mensaje
o el mensaje más impuro, ¿cierto? O sea que uno reencarna, reencarna y puede llegar a ser muy bueno o muy malo. ¿De acuerdo a qué? A todo lo que yo estoy viviendo en cada contexto. Pero es una decisión por voluntad, ser o no ser, ¿cierto? Es una decisión por voluntad. Que tenga influencias con otros y deje yo de ser es una cosa, pero la reencarnación es verídica y se ha comprobado que también, bueno, comprobado no científicamente, pero sí desde la llamada pseudociencia, porque el científico no va a aceptar estos temas como algo verdadero, y desde esto de las hipnosis, de los tratamientos terapéuticos con de mediunidad y todas esas cosas, nos hemos dado cuenta que, pues de una u otra manera, hay reencarnados en otros planetas, que son también de tercera dimensión, porque el universo es tan gigante que no puede ser solamente este planeta. Se despide Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Muchos abrazos, que estén muy bien y que todo esto sirva de reflexión. Muchas gracias.